Misión: Proyecto Espejismo. Mi nombre no es relevante, y aunque quisiera compartirlo contigo, las circunstancias me lo impiden. He trabajado al servicio de la élite mundial durante años, no por elección propia, sino por el linaje que me precede. Mi familia ha estado vinculada a esta red de poder desde generaciones atrás, algo que no puedes simplemente rechazar. El destino me empujó a asumir mis responsabilidades, y así fue como terminé asignado a una de las misiones más delicadas que me han encomendado: Proyecto Espejismo. Mi tarea era infiltrarme en BlackRock, una de las entidades financieras más poderosas del mundo. Aunque para muchos es solo una empresa de inversión, lo que descubrí tras las puertas cerradas es que BlackRock es mucho más que eso. En realidad, es una extensión de una élite superior, una entidad de poder oculta, cuyo alcance sobrepasa lo que cualquier mente común podría imaginar. Los invisibles, los llamaban. Este grupo secreto controla no solo la economía mundial, sino también los eventos geopolíticos, los conflictos internacionales y, en algunos casos, fenómenos naturales que parecían fortuitos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos cataclismos afectan a unas regiones y no a otras? La respuesta está en ellos, en su capacidad de manipular los elementos a su conveniencia. El verdadero propósito de mi misión era descubrir cómo los invisibles utilizaban a BlackRock para controlar todo. No fue fácil. Ingresar en las entrañas de esta organización requirió meses de preparación, asumiendo una identidad que había sido elaborada por los más altos niveles de la élite. Debía ganar la confianza de sus líderes y obtener acceso a los archivos más protegidos, aquellos que ni siquiera los empleados de mayor rango sabían que existían. Cada paso que daba estaba lleno de riesgos, pues BlackRock tenía sus propios mecanismos de defensa, tecnologías que no están disponibles en el mercado y que podían rastrear hasta el más mínimo desliz en mi cobertura. El proyecto Espejismo tenía un objetivo claro: revelar cómo BlackRock y los invisibles utilizaban una tecnología desconocida para la mayoría del mundo, algo que solo he visto en manos de unos pocos: la manipulación de realidades. No es ciencia ficción, no es magia. Es pura ciencia avanzada. En ciertas regiones del planeta, controlan lo que la gente percibe como realidad. El clima, los desastres naturales, incluso las fluctuaciones del mercado que parecen impredecibles, son, en verdad, fruto de una programación cuidadosa, todo diseñado para mantener a la humanidad en un estado constante de incertidumbre y dependencia. Espejismo se refería al control de percepciones a gran escala, pero también a la creación de situaciones de pánico global, controladas desde sus cuarteles centrales. Durante la investigación, descubrí algo aún más inquietante: una serie de bases ocultas, diseminadas en los lugares más inaccesibles del planeta, donde se ejecutaban experimentos tecnológicos que jugaban con la percepción humana. Me enteré de una base en particular, situada en una isla del Pacífico, invisible a los ojos del público. Aquí es donde se desarrollaba la fase final de este proyecto. Esta isla, que no aparece en ningún mapa, estaba protegida por un campo de energía que hacía imposible cualquier detección externa. Durante mi tiempo infiltrado, logré obtener coordenadas exactas de su ubicación. ¿Cómo la encontré? A través de un dispositivo que la élite solo entrega a sus agentes de mayor rango, capaz de atravesar las barreras de energía que protegen estas instalaciones. Este dispositivo no solo me permitió encontrar la isla, sino también desactivar brevemente sus defensas, lo suficiente para que pudiera observar lo que allí sucedía. Lo que vi fue algo sacado de las más oscuras teorías conspirativas. En esa isla, los invisibles realizaban experimentos con la realidad virtual y la percepción colectiva. Utilizaban satélites que orbitaban fuera del alcance de cualquier radar público, enviando señales a la Tierra que afectaban a la conciencia colectiva. Durante desastres naturales o momentos de crisis económica, estas señales interferían con la mente humana, manipulando el pánico global para que actuara en favor de sus intereses. Mi misión consistía en documentar y destruir este sistema. Pero no podía hacerlo solo. Sabía que cualquier intento directo de sabotaje podría alertar a los invisibles y poner fin a la operación. Así que me alié con un grupo rebelde dentro de la élite, personas que, como yo, habían comenzado a cuestionar las verdaderas intenciones de nuestros superiores. Juntos, elaboramos un plan para atacar desde dentro. Lo más difícil fue la extracción de la isla. Después de obtener pruebas de los experimentos y la tecnología,
Mi escape estuvo plagado de dificultades. Los sistemas de seguridad eran tan avanzados que cada paso que daba era detectado por sensores cuánticos. Logré salir solo gracias a un contacto que aún tenía dentro de BlackRock, alguien que también se había dado cuenta de lo que sucedía y decidió ayudarme desde las sombras. El proyecto Espejismo no ha terminado. Lo que descubrí es solo la punta del iceberg. La tecnología sigue en desarrollo, y aunque los invisibles saben que alguien ha estado hurgando en sus secretos, aún no tienen idea de que fui yo. Por ahora, he logrado mantenerme en las sombras, pero sé que el tiempo corre. Lo que venga después es incierto, pero estoy preparado. Mi linaje me ha dado las herramientas para sobrevivir, y aunque he visto más de lo que cualquier ser humano debería ver, no tengo miedo de lo que está por venir. Porque al final, solo la verdad puede liberarnos del espejismo que han creado. El primer paso de mi misión fue sencillo en apariencia, pero de un alcance inimaginable. Para infiltrarme en la organización, me hicieron pasar como un alto ejecutivo, algo que mis contactos familiares dentro de la élite facilitaron. Estos contactos, por años, han sido los intermediarios entre el poder que la mayoría de la humanidad conoce y esas fuerzas que operan desde las sombras. Con el acceso garantizado, me vi inmerso en los movimientos internos de una de las compañías más poderosas y enigmáticas del mundo, BlackRock. A simple vista, todo parecía seguir un curso tradicional, como cualquier otra gran corporación dedicada a las inversiones y adquisición de empresas. Pero, a medida que iba profundizando en la estructura interna de la organización, lo que descubrí fue perturbador, más allá de cualquier concepción convencional del poder corporativo. BlackRock no actuaba de manera independiente. Cada decisión de inversión, cada adquisición de empresas estratégicas en sectores como la tecnología, la energía y la defensa, respondía a un patrón críptico que estaba cuidadosamente diseñado y solo podía ser entendido por un reducido círculo de personas dentro de la compañía. Aquí es donde entra Ares, uno de mis contactos más importantes dentro de esta red oculta. Ares, cuyo nombre real jamás podré revelar por razones de seguridad, era un hombre que había estado trabajando como intermediario en los niveles más altos de BlackRock. Su conocimiento y acceso eran profundos, aunque incluso él no sabía el alcance total de lo que estaba ocurriendo. Fue él quien me permitió acceder a una serie de archivos encriptados, y lo que encontré en esos documentos cambió completamente mi percepción de la realidad. Estos archivos no solo eran documentos de inversión o informes financieros. Se trataba de algo mucho más oscuro y elaborado, un entramado que conectaba a BlackRock con fuerzas que trascendían cualquier noción de poder tradicional. Los verdaderos controladores de BlackRock no eran los ejecutivos visibles en las juntas directivas o los accionistas que figuraban en los reportes financieros. Eran un grupo mucho más oculto, una élite en la sombra a la que Ares y yo llamamos los invisibles. Este grupo no solo controlaba las finanzas mundiales, sino que estaba detrás de eventos globales que cambiaban el curso de la historia. Crisis políticas, desastres naturales, incluso conflictos bélicos cuidadosamente orquestados para sus propios fines. A medida que continuaba explorando los archivos, comencé a notar algo aún más siniestro. Las transacciones más importantes no solo escapaban de cualquier marco legal internacional, sino que parecían apuntar hacia proyectos que no existían en ninguna dimensión conocida. Las inversiones no iban a fábricas o empresas que se pudieran encontrar en el mundo físico. Era como si estos fondos estuvieran siendo desviados hacia algo que operaba en un plano paralelo al nuestro, en una dimensión de la que ni siquiera tenemos conocimiento. Aquí empecé a comprender la verdadera naturaleza de lo que estaba enfrentando. BlackRock no era una compañía financiera común, ni siquiera una herramienta de la élite mundial como la conocemos. Era una marioneta controlada por una fuerza superior. Una élite desconocida que operaba en esferas de la realidad que la mayoría de los seres humanos no pueden ni empezar a comprender. Ares me guió hacia la pieza clave de todo este entramado: los contratos secretos que conectaban a BlackRock con un proyecto conocido como Proyecto Umbra. Nunca había oído hablar de esto, y mis intentos por encontrar alguna referencia pública sobre él fracasaron rotundamente. Según los archivos a los que tuve acceso, el Proyecto Umbra era una operación multinacional, ejecutada por BlackRock y otras megacorporaciones que actuaban como frentes, pero que en realidad seguían las órdenes de esta élite superior, los invisibles. Este proyecto no tenía precedentes en su escala y ambición.
Hablamos de control climático a niveles que nunca imaginamos, la creación de sociedades paralelas que existían en esferas separadas del mundo físico y de experimentos tecnológicos que rebasaban cualquier límite de la ciencia convencional. A través de Umbra, descubrí que BlackRock no solo actuaba como un simple intermediario financiero, sino que sus operaciones eran fundamentales para la ejecución de un plan mucho más grande. Este plan abarcaba todo el planeta, aunque la mayoría de las personas ni siquiera se daban cuenta de que estaba ocurriendo. Los invisibles habían diseñado un sistema global en el que los acontecimientos que parecían aleatorios, desde crisis económicas hasta pandemias y guerras, no eran más que piezas en un tablero de ajedrez. Todo estaba meticulosamente calculado para generar las condiciones necesarias que permitieran avanzar los verdaderos intereses de esta élite. Uno de los descubrimientos más inquietantes fue el papel que jugaban en el control climático. Lo que inicialmente parecía ser una simple conspiración o un rumor sin fundamento, resultó ser una realidad. El proyecto Umbra no solo consistía en manipular las economías globales y las estructuras de poder, sino también en la alteración deliberada de fenómenos naturales. Utilizando tecnologías avanzadas, muchos de los desastres naturales que hemos presenciado en las últimas décadas no fueron simplemente el resultado de las fuerzas de la naturaleza, sino eventos fabricados con el fin de desestabilizar regiones enteras, permitir cambios de régimen o simplemente desviar la atención de la opinión pública mientras se ejecutaban planes mucho más oscuros detrás del telón. Umbra también revelaba algo aún más desconcertante: la creación de sociedades paralelas. Los invisibles no estaban contentos con simplemente controlar el mundo visible. A través de estas sociedades paralelas, estaban experimentando con la creación de civilizaciones alternativas, asentadas en dimensiones que nosotros apenas comenzamos a vislumbrar. Estos proyectos estaban tan avanzados que ya habían comenzado a influir en nuestra realidad de maneras sutiles, pero decisivas. Las personas en posiciones de poder, desde presidentes hasta magnates empresariales, estaban siendo sustituidas o manipuladas por figuras provenientes de estas sociedades paralelas. Esto no solo aseguraba el control absoluto de los invisibles sobre el mundo visible, sino también sobre los hilos invisibles que conectan nuestra realidad con otras. El alcance de lo que estaba viendo me sobrepasaba. Las conexiones entre BlackRock, los invisibles y el proyecto Umbra no solo confirmaban las teorías más extremas sobre el control global, sino que revelaban un nivel de sofisticación y planificación que escapaba de cualquier comprensión humana. BlackRock, a ojos del mundo, es una de las entidades financieras más poderosas del planeta. Su influencia se extiende como una red, abarcando desde mercados bursátiles hasta gobiernos, pasando por los sectores más estratégicos de la economía global. Para muchos, es un gigante económico que, desde la superficie, parece controlar el destino financiero de países enteros. Sin embargo, lo que muy pocos saben, y lo que aún menos se atreven a investigar, es que BlackRock no es más que una herramienta. Una máquina cuidadosamente diseñada y perfeccionada a lo largo de los años para cumplir un propósito específico, uno que va mucho más allá de cualquier ambición financiera convencional. Porque, al fin y al cabo, el dinero, a ciertos niveles de poder, es solo un medio, no un fin. Cuando fui asignado a esta misión, mi única instrucción era observar. La élite, de la que soy parte debido a mi linaje, me había encomendado una tarea sencilla: investigar los movimientos de BlackRock en relación a ciertos eventos globales que, en apariencia, no tenían conexión alguna. Pero la verdad, como descubrí con el tiempo, era mucho más siniestra. Mi investigación me llevó a un mundo que muy pocos conocen, un mundo que opera en las sombras, más allá de los radares de los gobiernos, más allá incluso de la percepción de aquellos que, en apariencia, detentan el poder. En los círculos más altos de la élite, aquellos que creemos tener acceso a toda la información, a menudo hablamos de los invisibles. Pero hacerlo es, en sí mismo, un acto de riesgo. Son aquellos que prefieren no ser mencionados, ni siquiera entre los más poderosos. Los invisibles no son simplemente personas, son fuerzas. Son los verdaderos arquitectos del mundo, aquellos cuyas decisiones dan forma a la realidad en la que vivimos. Su poder no se basa en el dinero, ni en la política. Ellos trascienden lo material. Y es precisamente esa naturaleza etérea la que los hace tan peligrosos, tan imposibles de comprender o de enfrentar. BlackRock, como descubrí, es solo una herramienta.
Es una pieza de un mecanismo mucho más grande, un mecanismo que ha sido diseñado para mantener el orden en el mundo tal como lo conocemos. Pero este orden no es casual. Está cuidadosamente orquestado, y cada movimiento, cada fluctuación en los mercados, cada crisis financiera o auge económico, está diseñado para servir a un propósito más elevado. Los invisibles, a través de BlackRock y otras entidades, manipulan los hilos de la realidad. Lo que vemos en las noticias, lo que los gobiernos creen controlar, es solo una pequeña parte del juego. Durante mi misión, me adentré en reuniones que muchos creerían imposibles. Hombres y mujeres con más poder del que la mayoría puede imaginar, sentados alrededor de mesas de cristal en salas sin ventanas, hablando de temas que harían temblar a cualquier líder mundial. Pero incluso ellos, los más cercanos a las decisiones que moldean nuestro planeta, parecían meros peones en un juego mucho más grande. Y fue entonces cuando comencé a entender. BlackRock no era la fuente del poder, sino solo un vehículo para aquellos que realmente controlan el destino del mundo. Lo más perturbador de todo es que, incluso dentro de la élite, muy pocos conocen la existencia de los invisibles. Son figuras tan enigmáticas, tan distantes, que su mera mención genera un silencio incómodo en las habitaciones más exclusivas. No se habla de ellos porque hacerlo es tentar a la suerte. Ellos prefieren operar en las sombras, dirigiendo los acontecimientos del mundo desde un lugar que trasciende lo físico. Sus nombres no aparecen en documentos, ni en registros históricos. Son, en el sentido más literal de la palabra, invisibles. A medida que avanzaba en mi misión, comencé a cuestionar todo lo que creía saber. Hasta ese momento, había pensado que los verdaderos poderes del mundo se encontraban en las grandes corporaciones, en los bancos internacionales, en los líderes políticos que toman decisiones en reuniones a puertas cerradas. Pero descubrí que, en realidad, esos líderes no son más que peones en un juego mucho más grande. Un juego que no tiene reglas visibles, y en el que la mayoría de los jugadores ni siquiera saben que están participando. BlackRock es solo una pieza de este rompecabezas. Su propósito no es solo controlar los mercados financieros, sino también moldear la percepción global. Porque, en última instancia, la verdadera batalla no es por el dinero, sino por la mente de las masas. A través de sus inversiones y su influencia, BlackRock tiene la capacidad de alterar el curso de naciones enteras, de dirigir los flujos de capital de manera que beneficien a unos pocos y mantengan a la mayoría en la ignorancia. Pero detrás de cada movimiento estratégico, detrás de cada compra y venta, están los invisibles, manipulando todo para servir a sus fines. Mi misión concluyó en la superficie, pero lo que descubrí me dejó con más preguntas que respuestas. No obtuve todas las respuestas que esperaba. De hecho, apenas conseguí una fracción de la verdad. Pero lo que aprendí fue suficiente para sacudir mi visión del mundo. El mundo que creemos conocer es apenas la superficie de una maquinaria mucho más compleja, una maquinaria que opera en las sombras, guiada por manos invisibles que están más allá de cualquier percepción convencional. Al regresar, entendí que la mayoría de las personas nunca llegará a ver lo que realmente sucede detrás de los bastidores del poder. Las noticias, los titulares, las narrativas que se nos presentan diariamente, son solo una pequeña parte de una realidad mucho más oscura y profunda. La mayoría de las personas no está preparada para enfrentar esta verdad. Y quizá, al final, eso sea lo mejor. Porque la verdad, tal como la conocí, es más aterradora de lo que cualquier mente promedio podría soportar. Solo espero que, algún día, más personas estén dispuestas a ver lo que realmente sucede detrás de los bastidores del poder. Pero no tengo muchas esperanzas. Después de todo, los invisibles han perfeccionado su control sobre la realidad durante siglos. Su poder es tan vasto, su alcance tan profundo, que incluso aquellos de nosotros que conocemos su existencia estamos limitados en lo que podemos hacer. Lo único que queda es observar, intentar comprender, y tal vez, en algún momento, encontrar una forma de romper el ciclo. Aunque, si soy honesto, no estoy seguro de que eso sea posible. Porque, al final del día, el verdadero poder no reside en lo que puedes ver. El verdadero poder reside en lo que permanece oculto. Y los invisibles son, sin lugar a dudas, los maestros de lo oculto. El frío que envuelve a la Antártida no es natural.
Es el resultado de una manipulación meticulosa y deliberada, diseñada por las fuerzas más poderosas del mundo para ocultar la verdadera naturaleza del control que ejercen. Mientras la crionita permanezca oculta bajo el hielo, el destino del planeta seguirá en manos de aquellos que juegan con nuestras vidas desde las sombras. Ellos son los guardianes de este poder, y saben que, si el secreto alguna vez sale a la luz, el equilibrio que han mantenido durante siglos se desmoronaría en un abrir y cerrar de ojos. El control que la élite ha acumulado sobre el clima, la energía y las comunicaciones es más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que vi en la Antártida es solo la punta del iceberg, y lo que se esconde debajo de esa superficie helada es un poder que podría reconfigurar el curso de la humanidad. Mis experiencias allí me han demostrado que el verdadero poder no está en las armas ni en la política, sino en el dominio sobre la naturaleza misma. El clima, manipulado por la élite, es una herramienta que pueden usar a su antojo para moldear el futuro del planeta. Dejo este testimonio con la esperanza de que algún día alguien lo encuentre y comprenda la magnitud de lo que está en juego. La crionita es más que un simple mineral. Es la llave del control absoluto sobre el mundo. Y mientras siga en manos de aquellos que no dudan en utilizar su poder para sus propios fines, la humanidad estará al borde de una catástrofe climática y global sin precedentes.